Es importante entender que la Gran Confederación no es una organización benéfica. Tampoco es particularmente malvada. No está construida para ser buena, aunque ciertamente se esfuerza por hacerlo. No está construida para ser mala, aunque muchas de sus leyes y políticas han sido tergiversadas para realizar actos de crueldad impactante. Está construida principalmente para resistir, para ser un baluarte contra la barbarie y la anarquía, y como tal es asombrosamente efectiva. En su permanencia, la Confederación ha adquirido milenios de costumbres, rituales y tradiciones que siguen la estela de su paso majestuoso a través de los siglos. Sus burócratas pasan vidas ingratas vadeando el pantano. Podría argumentarse que por superfluas que parezcan muchas de estas tradiciones, sirven para dar a la institución una cierta inercia que la mantiene tan firme como cualquier tratado o amenaza de armas. Es una de nuestras tradiciones más antiguas, la que hoy nos ocupa, y su curiosa historia con uno de los miembros más recientes de la Confederación. Cuando la humanidad finalmente traspasó los límites de su modesto imperio y se hizo conocida por la institución más estimada de la galaxia, les contamos nuestra curiosa tradición. Cuando una nueva raza se une a las filas de la Gran Confederación, se acostumbra a adoptar un epíteto adecuado a sus cualidades particulares. Cada nombre es un motivo de orgullo. Habla de la historia de una raza. No solo de sus civilizaciones, sino de su propia evolución, lo que le dio la fuerza para arrastrarse desde el pantano de la vida hasta las estrellas. Los nombres no son complejos y siguen un esquema básico. Los barqueantes Flau, cuyas torres delgadas alcanzan casi la altura de sus ambiciones, se convirtieron en aquellos que escalan. El acérrimo Modolor, que creció de manadas nómadas a ciudades itinerantes y flotas de vagabundos blindados, tomó el nombre de aquellos que vagan, con fuerza. La mente colmena telepática de los Riktikit, trabajando en perfecta sincronía, adoptó a aquellos que son uno. Es una tradición tonta, como tantas otras, pero, como tantos otros, en él habita una curiosa verdad. Un hombre es una promesa después de todo, y es probable que un guerrero de aquellos que mueren gloriosamente caiga peleando por una razón más que para mantener la reputación de su especie. Más que nada, muestra las cualidades de las que una raza está más orgullosa o a las que más aspira. Hay quien dice que simplifica demasiado o encasilla o tribuna, pero la tradición se ha mantenido firme a través de miles de ciclos de paz y lucha por igual. Entonces, a pesar de sus raíces anticuadas, el tema de qué nombre elegirían los humanos dominó la discusión de la Confederación durante varios subciclos. No solo fue una fuente rica de chismes, su elección generaría información valiosa para la diplomacia, los acuerdos comerciales y la industria del entretenimiento. Aquellos que se acercan con cautela difícilmente se dejarán atraer por los anuncios de juegos y apuestas, después de todo. Los humanos tomaron su decisión con una prisa casi indecente. Después de solo un puñado de siglos, su representante tomó su lugar en el Senado de la Confederación para ser incluido formalmente entre nuestras filas. Llámanos, decían, aquellos que corren. Fue un título que reavivó los chismes para los ciclos venideros. Biológicamente tenía sentido. Los primates erguidos ciertamente estaban construidos para correr, no con una velocidad particular, sino con un paso casual que parecía servir a sus propósitos. Pero había miles más que podrían haber escogido. ¿Qué clase de especie se nombra a sí misma por cobardía? ¿Qué tipo de promesa hace eso? Los siguientes ciclos solo sirvieron para reforzar la opinión. Los terranos demostraron ser una raza inusualmente reacia al conflicto. Donde otros luchaban, ellos negociaban. Donde otros agarrarían, cedían terreno. Cuando se les empujaba una pelea, colocados entre el martillo y el yunque, la espada y la pared, siempre lograban salir y encontrar algún tipo de revolución o resolución pacífica. De esta manera, ganaron muchos amigos, pero pocos aliados. ¿Quién podría confiar en un cobarde para que lo apoye en una crisis, cuando no se puede encontrar en la paz? Cuando llegó el momento de tomar una posición, ¿quién podría confiar en aquellos que corren? Quizás fue el nombre lo que animó a los Larashi, al final. Ninguna especie disfrutó de un lugar tan controvertido en la Confederación como los Larashi. Una y otra vez han provocado conflictos y caos para su propio beneficio. Una y otra vez han demostrado su valía cuando la Confederación necesita la aplicación adecuada de la fuerza bruta. Su evolución, como depredadores de la manada del ápice, se refleja en sus flotas de ataque ultra rápidas y politiquería despiadada. De una u otra forma, los Larashi se han ganado el epíteto de aquellos que azotan. Quizás sea injusto juzgar a cada individuo de una especie por la reputación de su raza. Ciertamente, ha habido Larashis, conocidos por su amabilidad, su perdón, y cientos de ciclos con la Confederación podrían haberlos distanciado de sus prácticas más salvajes, pero
Un hombre es una promesa, después de todo. Los historiadores de toda la galaxia pueden apreciar la dificultad de precisar la causa raíz de cualquier conflicto en particular. Los Larashi ciertamente buscaban expandir sus posesiones, y los territorios vírgenes de la Tierra eran muy tentadores. Pero la familia real Larashi también se enfrentaba a la disidencia dentro de su aristocracia, y necesitaba una causa común para unificar sus filas. Por supuesto, su poder económico había disminuido debido a una serie de sanciones comerciales recientes, y ansiaban tener la oportunidad de recordarle a la Confederación su fuerza militar. Pero también se podría argumentar que los Larashi simplemente lo habían hecho antes con muchas razas incipientes, y estaban más que felices de hacerlo de nuevo. Aquellos de nosotros que simpatizábamos con los humanos, nos dimos cuenta demasiado tarde de la cuidadosa red que los Larashi los había arrastrado a más de 100 disputas menores. Ciertamente, los terranos no tenían ni idea. Llevaban en la Confederación un escaso puñado de siglos. Los Larashi habían navegado en su marasmo legal durante siglos. Ajustaron la soga de la humanidad con gracia. Si los Larashi simplemente hubieran declarado la guerra a los terranos, podríamos haber amortiguado el golpe. Hay una serie de estatutos y procedimientos de la Confederación para este tipo de cosas, en los que las víctimas del Arashi han confiado en conflictos pasados, amnistías, reglas de enfrentamiento, ayuda exterior y similares. Pero esta vez fue diferente. El ritual se conoce como Karal. Enfrenta a un miembro de la Confederación contra otro, sin ayuda ni intervención de otros miembros. En teoría, permite la resolución de disputas sin desencadenar un polvorín de alianzas y contraalianzas. En la práctica, se usa con mayor frecuencia para eliminar a una raza vulnerable de la manada. Es una tradición salvaje, desde los primeros días despiadados de la Confederación, pero, como se ha dicho antes, la edad le da inercia a la tradición, y ha resultado frustrantemente difícil de erradicar. Para declarar Karal, se requieren condiciones muy específicas, que el Arashi había diseñado cuidadosamente. Cada conflicto formaba parte de una imagen elaborada que enmarcaba a los terranos como agresores injustos y a los Larashi como víctimas, al menos en el papel. Y en una institución tan lamentablemente retrógrada como la Confederación, el papel es el testigo más eficaz. Cuando se colocaron todas las piezas, todo lo que quedó fue la declaración oficial de guerra, cosa que procedieron a hacer con entusiasmo y aplomo. En el piso del Congreso de la Confederación, bajo la mirada de 1000 delegados, el senador Terrano rogó a los Larashi que lo reconsideraran. Eran una fuerza incipiente, dijo. Esta guerra, y todo lo que sucedió después, definiría el futuro de ambas razas. El senador Larashi se rió en su cara. Una risa de aquellos que azotan puede poner nerviosos a todos los demás en la sala. Pocos depredadores logran ascender a la conciencia, y la vista de sus crueles dientes afilados despierta miedos primitivos, enterrados durante mucho tiempo bajo el barniz de la civilización. Extrajo un elaborado pergamino, la declaración oficial de guerra, y lo arrojó a los pies del Terrano. Pronunció el antiguo desafío. Karal, dijo, no nos abraces. Nuestros dones ahora son cuchillas y cortan en tus manos. No llames a tus aliados, sus puertas están cerradas para ti. Demandar no por términos, serán negados. Huid a vuestras guaridas, reunid fuerzas y resistid. Estamos llegando. Los terranos tenían una flota modesta, capaz de ahuyentar a los piratas en sus rutas comerciales. Y por supuesto, tan pronto como se declaró la guerra, comenzaron el largo proceso de producción de buques de guerra. Fábricas que no se utilizan desde antes de que la unificación de la humanidad cobrara vida. Pero pasarían largos ciclos antes de que pudieran formar defensas en sus mundos. Y los Larashi habían planeado esta guerra durante ya mucho tiempo. De hecho, su acumulación de activos militares fue objeto de uno de los muchos conflictos políticos con los humanos. Hasta que pudieran movilizarse adecuadamente, los Larashi podían elegir entre los territorios terranos. La única pregunta era qué planeta golpearían primero. Las estrellas de Córnico fueron una elección tentadora. Se encontraban más cerca del territorio Larashi y serían una buena adición a sus posesiones. Pero eran tierra virgen, subdesarrollada. Podrían ser reclamadas a tiempo, después de haber roto la parte trasera de las defensas terranas. La tierra misma también era tentadora. La pérdida del mundo natal de una raza sería un golpe tremendo, uno que ha enviado a muchos imperios a una lenta espiral hacia su extinción. Pero la humanidad era muy consciente de su vulnerabilidad y se había preparado en consecuencia. Más de una cuarta parte de sus fuerzas estaban posicionadas para defender su sistema de origen. El Arashi podría tomarlo, eventualmente, pero las pérdidas serían tremendas. Necesitaban un símbolo, algo que destrozaría la determinación de la humanidad en un golpe rápido y singular. Algo que no defenderían como es debido. Algo que daban tanto por sentado que no podían imaginar su pérdida. Podría haber tomado años para encontrar, pero, como se ha dicho,
Hacía tiempo que habían planeado esta guerra. El mundo natal de la humanidad todavía se estaba recuperando lentamente de la erupción de su desesperado ascenso a las estrellas. Se necesitarían cientos de siglos para eliminar el veneno de sus mares y cielos. Ahora eran más sabios. Sus nuevos mundos fueron desarrollados con un ojo cuidadoso en sus ecosistemas. Pero incluso entre sus armónicos compatriotas, Avalon se destacó. Avalon era su oportunidad de ser mejores. Los ciudadanos de sus ciudades eran guardianes del planeta, no sus gobernantes. Los árboles se erguían altos, los animales vagaban libres y los campos de hierbas altas se extendían de un horizonte al otro, de un hemisferio al otro. El planeta era un símbolo de todo a lo que lo aspiraban los terranos, o al menos lo fue. Aquellos que azotan descendieron sobre Avalon como lobos en el redil. Por primera vez, sus residentes miraron hacia arriba para ver fuego en el cielo nocturno, mientras los láseres atravesaban las escasas defensas. Los terranos lucharon con coraje, ferocidad y desesperación. No importaba. En cuestión de horas, los Larashi habían tomado el planeta. Podrían haber secuestrado a los humanos nativos, enviarlos como bienes muebles. Podrían haber colgado sus estandartes en las murallas de la ciudad, tomando sus fuertes, saqueando sus tesoros. Aquellos que azotan podrían haber ahuyentado a aquellos que corren y gobernado cómodamente sobre sus nuevas posesiones. Pero un hombre es una promesa, después de todo. No tomaron cautivos en Avalon, no reclamaron premios, no desembarcaron colonos, no saquearon recursos. Acristalaron las ciudades con bombardeos de plasma y prendieron fuego a la atmósfera. Los campos y los bosques ardieron, los mares hirvieron y los animales dentro de ellos murieron desconcertados por su destino. La joya brillante de la humanidad quedó como una roca negra, sin vida. El Arashi hizo un ejemplo del mundo. Les enseñó una lección a los terranos. No había ningún acto tabú bajo Caral. La única esperanza de supervivencia de la humanidad residía en la rendición incondicional. El contraataque era inevitable. El Arashi había cortado a la humanidad en lo más vivo. Habría una sola represalia furiosa, arremetiendo contra su dolor. Pero sería la furia de una bestia herida. El próximo golpe sería más débil, y el siguiente aún más débil. Aquellos que azotan habían evolucionado a partir de depredadores mortales, preocupándose por los flancos de presas más grandes hasta que se derrumbaban. Este tipo de guerra era una segunda naturaleza. Así que el asalto humano a la fortaleza Larashi de Bakalat no fue inesperado. Tampoco lo fue su ferocidad. Sin embargo, la escala del ataque mereció un comentario. El ejército terrano era una cosa insignificante, estirado delgado para cubrir sus flotas mercantes, pero ahora era el turno de Bakalat de mirar hacia el cielo nocturno mientras se llenaba de 1000 estrellas nuevas. No son guardianes de las flotas mercantes estos, sino la propia flota. Transportes de carga, barcos mineros, remolcadores, ahora toscamente montados con cañones giratorios, cañones de riel de un solo tiro y misiles baratos. Los Larashi, orgullosos guerreros fetichistas de la élite militar, aprendieron un término humano ese día: técnica. También aprendieron la efectividad de las armas que no son armas. Las pistolas de remaches, los cortadores de plasma y los taladros de minería parecen poco prácticos para los propósitos de la guerra. Pero cuando un crucero de batalla Larashi es invadido por media docena de barcos con cargadores vacíos y bobinas de cañón de riel fritas, cargando contra la presa más grande para preocupar sus flancos, el argumento se tantabulea casi al mismo tiempo que los tanques de combustible. Bakalat era un planeta fortificado. Sus fuerzas eran formidables y sus capitanes experimentados. Y dentro de un solo subciclo, había caído. A los que había despreciado como guerreros, a las fuerzas ni siquiera las había considerado una amenaza. A aquellos que corren. Esto, en sí mismo, no era extraordinariamente preocupante. La teoría militar del Arashi es agresiva hasta el extremo. Ponen poca fe en la defensa. Habían perdido terreno, seguro, pero pronto lo recuperarían y más. El espíritu terrano se había roto. Tomarían el próximo planeta con facilidad. Excepto que no lo hicieron. Enviaron su flota a Mede, el planeta mercantil, para tragarse el mundo en 1000 bocas. Pero en Mede estaban hartos, asfixiados por 10.000, y ahora los terranos se habían apoderado de Rokoshok, el granero del Arashi. Intentaron lanzar un atrevido relámpago en Porte, la estación central Warp terrana, para entorpecer a sus fuerzas, pero en Porte fueron desviados, y luego los humanos reclamaron los astilleros de Berikene, y los Larashi se encontraban cojeando. Quemaron los técnicos en masa, pero ahora los humanos estaban fabricando verdaderos acorazados, más rápido de lo que nadie podría haber imaginado, y eran terrores. Los Larashi eran maestros de la guerra. Se habían burlado de los buques mercantes toscamente aparejados, pero ahora podían apreciar estos nuevos barcos con el ojo de un experimento. Trazaron las líneas crueles y gráciles de las proas, admiraban los motores,
Envidiaban los escudos que hacían caso omiso de su fuego. Temían los abrasadores láseres que destrozaban los suyos. En cada campo de batalla, los Larashi observaron estos barcos y midieron su propia destrucción al Ergio. Y, en el piso del Congreso de la Confederación, el senador Larashi pidió una nueva moción. Su porte aún era orgulloso, su mueca inquebrantable, pero había una vacilación en él, una incertidumbre que ahí no estaba antes. Llamó al senador terrano, al humano al suelo. Esta guerra había costado a ambas facciones, dijo, y los Larashi habían demostrado su punto. El ritual de Caral sería cancelado. Aquellos que azotan retirarían sus flotas, los terranos regresarían a sus sistemas y 1000 subcomités de la Confederación se lanzarían para brindar ayuda a las naciones devastadas por la guerra. Era un buen trato. Aquellos que corren habían demostrado ser inesperadamente crueles en la batalla y habían ampliado sus posesiones considerablemente a partir del conflicto. Pocas razas en ciernes habían logrado defenderse de los que azotan, y ninguna de ellas había reclamado territorio en el proceso. Varias naciones ya ofrecían su alianza a la raza pequeña, ansiosas por reclutar esos barcos mortales para sus propios fines. Pero aún eran pequeños, una mera fracción de sus agresores, y ninguna cantidad de ingenio táctico o pura furia justiciera podría cerrar esta brecha. Aquellos que corren habían picado a la bestia y la habían desviado de su camino, pero no podían esperar mantener su éxito contra el Arashi luchando para defender su corazón. El trato que ofrecieron era la única opción real. Bajo la mirada de 1000 delegados, el senador terrano se acercó al Arashi. Sacó un pequeño trozo de tela de su uniforme. Mientras desplegaba lentamente el fragmento carbonizado, nos dimos cuenta de lo que era. Sacado de una extensión de piedra ennegrecida y vidrio que se extendía de un horizonte al otro, todo lo que quedaba de la bandera de Avalon. Lo arrojó a los pies del senador Larashi. Caral, dijo. La hoja corta en ambos sentidos. Comenzaste el ritual, lo verás terminado. No llames a tus aliados. Sus puertas están cerradas para ti ahora. Demandar no por términos serán negados. Huid a vuestras guaridas, reunid fuerzas y resistid. Estamos llegando. La guerra continuó. Los Larashi probaron todos los trucos de guerra que habían aprendido en 1000 vidas. Colocaron elaboradas trampas, eligieron a las flotas terranas, hicieron gloriosas últimas posiciones. Las naves de la humanidad, por espantosos acorazados que fueran, todavía podían ser engañadas, atrapadas, arrastradas por números. Sus cáscaras quemadas se convirtieron en algo común entre los territorios del Arashi, pero nunca era suficiente. Los terranos colocaban sus propias trampas, luchaban también como aquellos que azotan. Cada nave terrana quemada por los Larashi se llevaba una buena puntuación con ellos. Y más que eso, fue su pura y abrumadora implacabilidad. No importaba cuántos murieran, más llegaban en una marea interminable. Al arrasar con los que corren, los que azotan se habían topado con algo completamente inesperado, un igual en la guerra, quizás un superior. Y esa fue la verdadera tragedia, para los Larashi. Si hubieran nutrido a los humanos, unido sus fuerzas, podrían haberse enfrentado a la propia Confederación, pero en su orgullo habían herido una bestia, y ahora sentían en toda su extensión las garras. Lentamente y en silencio, nosotros y las demás naciones retiramos nuestras ofertas de alianza a los terranos. Los habíamos llorado como víctimas, los habíamos apoyado como desvalidos. Ahora los temíamos como monstruos. Tardíamente recordamos lo que había dicho el embajador terrano. Esta guerra y todo lo que sucedió después definirá el futuro de ambas razas. Recordamos cuán desesperadamente había suplicado por la paz. Recién ahora nos dimos cuenta de lo que había tratado de ocultar exactamente. La guerra continuó. Los terranos abrieron un agujero en los territorios del Arashi y se vertieron en masa en la herida. Aquellos que azotan no pudieron detenerlos, pero tampoco pudieron detener a las lunas en sus órbitas. La humanidad no azotó a los planetas que capturó, simplemente quemaban sus astilleros y zonas de lanzamiento, paralizaron su capacidad de movilización y seguían adelante. Mientras trazaban una línea a través de los planetas, su objetivo quedó claro, nada menos que el mundo natal de los Larashi, Catonant. La historia de su caída amenaza con volverse repetitiva, un eco de cada batalla anterior que difiere solo en su tremenda escala. Los Larashi lucharon con coraje, ferocidad y desesperación. No fue suficiente. Vinieron una y otra vez, hasta que la órbita baja de Catonant se llenó de carne y metal carbonizados. Cuando amaneció en el antiguo mundo natal de los Larashi, el sol brilló al azar, filtrado a través de una espesa neblina de los escombros de la guerra, y amaneció con una bandera terrana. La guerra continuó. Catonant era de ellos. Habían cortado al Arashi en lo más vivo. Hubo un furioso contraataque, por supuesto, pero fue la furia de una bestia herida.
El siguiente golpe fue más débil, y el siguiente. Estaban sangrando ahora, en una lenta espiral hacia la extinción. Pero los terranos no se contentaron con esperar. Habían tomado el planeta natal, cierto, pero no responsabilizaron a ningún planeta por el genocidio de Avalon. Tampoco culparon a la totalidad de la raza Larashi por el crimen de guerra. No, sabían a quién culpar. A la familia real Larashi, cuya palabra ha sido ley desde tiempos inmemoriales. Fue por orden de ellos que Avalon quemó. Llevarlos ante la justicia, sin embargo, resultaba difícil. Antes de que apareciera la primera nave terrana en los cielos de Catonat, la familia real se había escabullido silenciosamente a un sistema vecino. Su ausencia no pasó desapercibida para los defensores del planeta. De hecho, fue un factor nada despreciable en su derrota. Aún así, a la humanidad se le había negado su verdadero objetivo. Así que también tomaron ese sistema. Una vez más, la nobleza huyó, y una vez más, la siguieron los terranos. Cuando ese sistema se tomó a su vez, la familia real se dividió en busca de mejores oportunidades. Algunos se disfrazaron y escondieron entre la población de Larashi. Algunos pagaron enormes sobornos a otras naciones para que los acogieran, en violación del antiguo ritual. Algunos buscaron refugio con los piratas en los márgenes exteriores, que no hablaron de Caral de Boquilla. Aún así, la humanidad no cedió. Donde la fuerza bruta no fue suficiente, recurrieron a la astucia. Sus agentes se infiltraron en sus refugios y rastrearon a cada miembro ofensor con una habilidad que bordeaba lo misterioso. Los que se escondían entre los suyos fueron extraídos. Las naciones que los albergaban fueron confrontadas, amenazadas con ser expuestas a menos que se rindieran. Aún así, la fuerza bruta tenía un uso. En los confines del espacio conocido, los terranos devastaron las flotas forajidas con una crueldad que los que azotan podrían respetar. Habían comenzado la guerra luchando contra los piratas. Ahora, en sus últimos días, se encontraron luchando contra ellos una vez más. Pero ahora ejercían una furia que los forajidos nunca habían visto. Todos sus refugios ocultos fueron arrancados y quemados. No pasó mucho tiempo antes de que renunciaran a los nobles para detener el derramamiento de sangre. Y aún así, la guerra continuó. El último miembro libre de la familia real Arashi, el hijo del rey gobernante, huyó al último refugio que tenía, el planeta Oblot, cuya atmósfera iónica y única anuló cualquier tecnología más avanzada que un palo afilado. Su barco se convirtió en un casco muerto, sus herramientas destruidas. Aterrizó en la superficie de Oblot con nada más que un paracaídas y su piel. Un viaje de ida, pero no de regreso, en todos los sentidos. Pero eso estuvo bien. Era un planeta de aquellos que azotan. Evolucionó para ocupar su lugar en la parte superior de la cadena alimenticia. Oblot era un mundo dominado por llanuras secas y barridas por el viento. Pero se podía encontrar casas si uno sabía dónde buscar. Podría sobrevivir aquí, un príncipe desterrado, y mantener una pizca de su orgullo. Los terranos no se atreverían a perseguirlo hasta Oblot. Cualquiera que viniera después de él no regresaría. Tendrían que contentarse con dejarlo en el exilio. Mantuvo esta certeza cerca de él. Lo calentaba en las noches frías. Le brindaba consuelo en el aislamiento. Lo mantuvo en movimiento durante casi un ciclo completo, justo hasta que vio descender la nave terrana y la sintió marchitarse en su pecho. El barco se estrelló, como siempre, pero al igual que el príncipe, su piloto aterrizó a salvo. Una sola mujer humana, que no traía nada más que su traje de vuelo y un solo cuchillo, miró los restos de su barco, su única esperanza de un viaje a casa. Luego, se volvió hacia las interminables llanuras, y entonces ella comenzó a correr. Se cuentan historias sobre la larga persecución entre los que azotan y los que corren. Si estuviéramos en una era más romántica, habría sido materia de mitos, por así decirlo, quedó relegado simplemente a archivos históricos y melodrama. Siguió durante siglos. Un planeta es un lapso insondable para viajar a pie, y aunque la Terrana había aterrizado lo más cerca posible de la nave de Larashi, eso lo redujo a una fracción de lo insondable. No tenía dispositivos con los que rastrear al príncipe, ni vehículos, ni medicina. Pero de nuevo, él tampoco. Los Larashi son depredadores de emboscada, construidos para ráfagas rápidas de velocidad. Explotan sobre su presa, todo garras y dientes, para esa breve persecución que determina la vida o la muerte. Un Larashi lento puede superar a un humano rápido en su peor día. Pero los humanos no están hechos para ráfagas de velocidad. Están construidos para resistir, un hecho del que el príncipe se dio cuenta lentamente durante su interminable vuelo. La Terrana corría lentamente, pero simplemente no se detenía. El Arashi corrió hasta donde sus doloridas piernas se lo permitían, pero cada vez que se detenía a descansar, la distancia entre ellos se cerraba. Simplemente no podría escapar de ella. Tampoco podía evadirla. Usó los antiguos trucos de la naturaleza: cruzar arroyos, evitar terrenos blandos, retroceder.
Puso trampas para la humana, pero con todo el ingenio que pudo conjurar, nada de eso funcionó. Podría rastrearlo con el movimiento de las ramitas, un olor en el viento. Vio a través de sus trampas como si las hubiera tendido ella misma. Los terranos habían elegido a su cazador con cuidado. El príncipe Larashi, como depredador ápice que era, pronto aprendió un término humano: caza persistente. Quizás si lo hubiera enfrentado directamente podría haberla derrotado. Al fin y al cabo, él seguía siendo un asesino por naturaleza, y ella no tenía más que armas que un cuchillo. Pero su coraje se había ido, su orgullo roto, su patria tomada, su nación conquistada. No podía esperar derrotarla más de lo que su especie podría haber derrotado a la de ella. Al final, todo lo que pudo hacer era correr. Y ella era mucho mejor en eso. La terrana ocupaba todos los momentos de vigilia de sus pensamientos. Ni siquiera podía escapar de ella en sus sueños. Ella se acercaba más y más, hasta que él mismo corrió regularmente, hasta que se arrastró desesperadamente por el desierto, hasta que finalmente colapsó. Cuando ella finalmente, porque finalmente llegó, y le puso el cuchillo en la garganta, él estaba casi agradecido. 10 años después del día en que la nave terrestre se estrelló en las costas de Hublot, se abrió un agujero en la ionosfera protectora del planeta. No por mucho tiempo, apenas tiempo suficiente para que una pequeña embarcación descendiera a la superficie y volviera a subir. Pero incluso cuando aterrizó, se podían ver dos figuras, un humano y su cautivo Larashi, llegando al lugar de aterrizaje predeterminado. La tecnología para desafiar la particular atmósfera carcelaria de Hublot no está más allá de la imaginación. Podría ser logrado por un vasto equipo de científicos con la motivación adecuada. Pero es un gasto extraordinario de tiempo y recursos capturar un solo individuo. Parecía una piedra angular adecuada para el conflicto más revelador de la humanidad. ¿Hasta dónde llegarían para vengar a sus injusticias? Y por fin, la guerra terminó. Observamos fascinados cómo los humanos determinaban el destino de los Larashi. La raza estaba enteramente a su merced. Podrían reclamar todo su territorio como premio de guerra, o convertirlos en vasallos. Por otra parte, esclavizar a toda la población no estaba fuera de discusión, ni tampoco un exterminio completo. Ningún acto era tabú bajo Caral, y los terranos habían demostrado ser una especie despiadada. Pero los humanos no hicieron nada de esto. Encarcelaron a la familia real por cargos de crímenes de guerra. Fueron enviados a las ruinas de Avalon. Los humanos ya habían comenzado el arduo proceso de recultivar vida en el arruinado planeta. Ya habían comenzado a crecer los primeros fagos básicos entre el vidrio y la ceniza. Tomaría más de 1000 ciclos antes de que el planeta recuperara su antigua gloria. Pero la realeza del Arashi trabajaría su tierra toda su vida para acelerar el proceso. La nobleza restante, aquellos con una conexión demasiado tenue para reclamar complicidad con Avalon, se reunieron en Catonant. Los Larashi, cuya dinastía real se extendió ininterrumpidamente a lo largo de toda su historia registrada, aprendieron un término humano ese día: balcanización. Su poderoso reino se dividió en una docena de naciones menores, cuyas mezquinas enemistades y luchas internas socavarían cualquier intento de un frente unificado. Y así, aquellos que azotan ya no representarían una amenaza para ninguna raza. Quizá algún día una personalidad lo suficientemente fuerte y carismática podría unir los reinos una vez más, pero pasarían muchos siglos en el futuro, y pensarían mucho antes de atacar a los humanos nuevamente. En el pleno de la Confederación, el senador Terrano presentó una moción que se había estado elaborando durante mucho tiempo. La guerra había durado lo suficiente, dijo, y habían demostrado su punto. Caral terminaría. Se podría brindar ayuda. Los 12 nuevos subdelegados del Arashi no plantearon objeciones. En las horas posteriores, tuve la oportunidad de reunirme con el embajador Terrano para tomar un refrigerio. Si su especie apenas hubiera ganado el conflicto, podría haber estado plagado de admiradores y aduladores, pero su ataque abrumador le había ganado más miedo que respeto, por lo que se sentó solo. Me armé de valor y me acerqué a él. Él, a su vez, dio bienvenida a la compañía. «Eres más valiente que la mayoría», dijo. «Antes éramos débiles y yo tenía muchos amigos, pero ahora que somos fuertes, preveo un futuro solitario». «¿Puedes culparnos?», yo dije. Nunca podríamos haber imaginado de lo que eras capaz». «No hemos tenido tiempo de ser guerreros durante ya algún tiempo», dijo. «Pero nunca olvidamos cómo. Después de todo, un hombre es una promesa». «¿Aquellos que corren?», pregunté. Él rió. «No, no del todo», dijo. «Esa fue una mala traducción de un dispositivo que funciona mal. Cuando nos dimos cuenta del error, parecía demasiado trivial como para corregirlo». «¿Un error de traducción?», pregunté. Sonrió y por primera vez noté los afilados dientes en las comisuras de su boca. «No son aquellos que corren», dijo. «Son aquellos que persiguen».
Si hay alguna historia que quieres que lea o narre, no tiene que ser necesariamente HFY o HFY, déjamela en los comentarios. Checa los demás videos que tengo del tema y de otros temas en mi canal y no olvides suscribirte. Gracias y deja tu like. Hasta pronto.